Buenas tardes, mi nombre es Cristian Andrés Aldana Borges, estoy en la Universidad CUN, la carrera de Administración de Empresas, y en esta tarde les voy a explicar acerca del software SPSS, que es un potente conjunto de herramientas que nos permite tratar una determinada información y darle respectivamente un análisis para una decisión que vayamos a tomar o pues conforme lo necesitemos. Bueno, abrimos el programa SPSOS. Le damos clic acá en el escritorio en inicio. Abrimos el programa. Cuando abrimos el programa SPSS, siempre nos van a aparecer dos ventanas. Una que se denomina editor de datos y la otra es el visor de resultados, que más adelante les voy a explicar qué es. Además, esta ventana que nos aparece acá nos está preguntando que si nosotros venimos manejando alguna información para seguir trabajando en la misma o si vamos simplemente a crear una base de datos, una información desde ceros. En este caso pues la cerramos y vamos a arrancar desde ceros. Aquí en el editor de datos, en la parte inferior de esta ventana, aparecen dos pestañas, una que se denomina vista de datos y otra vista de variables. En la vista de datos vamos a manejar la información o la base de datos que nosotros vayamos a darle un análisis respectivo, y en la vista de variables nos van a aparecer las variables de la base de datos que tengamos aquí en la vista de datos y le vamos a dar el manejo que nosotros creamos conveniente. En este caso yo voy a abrir un archivo para darles una explicación de un pequeño ejercicio. Aquí abrí un ejercicio donde manejo unas variables muy cortas, pero que son muy comunes a nivel de una encuesta cuando te hablamos una información, como son la edad. En este caso yo coloqué los cargos que se manejan en una empresa común, el sexo de los empleados y el salario que pueden ganar dependiendo del cargo que cada uno ocupe. Aquí en la vista de variables, en la pestaña, aparecen dichas variables: edad, cargos, sexo y salario. En esta columna que se denomina nombre, yo voy a colocar el nombre que quiero que aparezca aquí en la vista de datos conforme yo lo necesite. En este caso pues conforme yo lo coloque acá en la columna nombre, me va a aparecer aquí en la vista de datos. Yo lo denominé edad, cargo, sexo y salario. En esta segunda columna aparece el tipo de variable que yo quiero manejar y organizar. En este caso yo lo denominé casi todos numérico porque es más fácil de trabajar, pero cuando le damos clic nos aparecen los puntos suspensivos en los cuales debemos darle clic y darle el tipo de variable que yo quiero manejar. En este caso de edad, la edad es un dato numérico, por lo cual lo denomino numérico, y en la anchura y cifras decimales lo dejamos de esta manera porque también la podemos tratar aquí directamente en la ventana del editor de datos. En anchura se refiere a la cantidad de números que me van a aparecer en la vista de datos. Como la edad no va a sobrepasar dos dígitos, lo dejo nada más en 2. La edad no tiene decimales, lo dejamos en ceros. Y en etiqueta voy a colocarle el nombre que yo quiero colocarle. Simplemente yo lo dejé edad de estudiantes o edad de trabajadores, puede ser. Los valores que le voy a dar en este caso a la variable edad no es ninguna, entonces lo dejo así nada más. Para los cargos también le dejo un tipo numérico, le dejo la anchura dejémosla en unos 10 dígitos, decimales no tiene, la dejamos en ceros. El nombre de este variable la dejamos en cargos, pero aquí sí vamos a colocarle valores. Le damos clic y le damos clic a este subcódigo en los puntos suspensivos, donde se nos va a abrir la ventana etiquetas de valor. En etiquetas de valor nos aparecen dos opciones, que es valor y etiqueta. En este caso yo ya he colocado algunas etiquetas de valor a esta variable, como son que en el número 1 le dé salga auxiliar, con el número 2 salga el cargo de señor, con el número 3 salga el cargo de jefe de sección, con el número 4 salga el cargo de vicepresidente y el 5 gerente. Si yo quiero añadir alguna, solamente en la casilla de valor le coloco el número 6 y en la parte de etiqueta le voy a colocar presidente.
y le coloco añadir. Inmediatamente me aparece ya añadido y le doy aceptar. Para la variable sexo también lo dejo tipo numérico porque es muy fácil de manejar. Le dejo solamente en la anchura 2 dígitos porque puede ser masculino con la M o femenino con la F. Decimales no tiene, el nombre de la etiqueta de la variable es sexo y también le voy a dar valores que va a ser con el número 1 la M de masculino y con el número 2 la F de femenino. Para salario igualmente le dejo el tipo numérico, la anchura se la vamos a dejar entre 8 dígitos, los decimales lo vamos a dejar en ceros, el nombre de la variable lo vamos a dejar en salario y también le vamos a dar determinados valores, como aquí corresponde. Con el número 1 vamos a dejarle un salario mínimo, con el número 2 2 salarios mínimos, con el número 3 3 salarios mínimos, con el número 4 4 salarios mínimos, con el número 5 5 salarios mínimos. Como añadimos otro cargo que fue el de presidente, también vamos a añadir otra etiqueta de valor con el número 6 también, y vamos a colocarle un salario al presidente, a ese que añadimos de 4.500.000 pesos. Le colocamos añadir y le damos a aceptar. Cuando vamos a la pestaña de vista de datos, vamos a colocar las etiquetas de valor, los dígitos que nosotros colocamos en la pestaña de vista de variables. En este caso, con el número 1 siempre va a ser masculino y el número 2 femenino. Yo puedo colocarlo como quiera, el primero puede ser femenino, el segundo también, el tercero masculino, y conforme cada uno lo querramos, así sucesivamente. Para los cargos es del número 1 al número 6, entonces también igualmente colocamos un número conforme lo deseemos hasta el dato último que tengamos. En salarios igualmente es hasta el número 6, vamos a colocarle los números respectivos, y en este caso pues solamente le damos un presidente para que nos aparezca el nombre del cargo y el salario que va a ganar. Pero como podemos ver, no aparece los datos, las etiquetas de valor que nosotros le hemos dado en la vista de variables, pero debemos darle clic en esta pestaña que se denomina etiqueta de valor, y inmediatamente que le damos clic nos aparece el salario que va a ganar esa persona, la edad que tiene, el sexo que es y el cargo que ella preside en la determinada empresa. Esto corresponde a este ejercicio que les acaba de mostrar. Son unas funciones muy básicas de este programa que nos son muy útiles para el análisis que nosotros vayamos a realizar. Pero ahora les voy a abrir otro ejercicio donde vamos a realizar tablas, gráficos, y que nos dan un análisis más certero en lo que vamos a realizar. Cerramos este ejercicio y volvemos a abrir el programa SPS para abrir el siguiente ejercicio, donde vamos a manejar una base de datos más amplia y más grande. En este archivo podemos ver una base de datos mucho más amplia que va, como si lo podríamos decir, hasta la columna B14, donde yo ya le di nombre a cada una de ellas en la pestaña de vista de variables, aquí en el editor de datos. En la columna de nombre le di el nombre respectivo a cada una de ellas. Le di también el tipo, como ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Pero con este ejercicio quiero que lo que hagamos es la parte de tablas y gráficas y textos para el análisis que vayamos a realizar. Cuando hablamos de gráficas, textos y tablas, hablamos de los formatos distintos que puede tomar el análisis en la ventana del visor de resultados, que es esta que les voy a mostrar a continuación. Esta ventana es la ventana denominada visor de resultados, donde van a aparecer las tablas que nosotros realicemos al análisis, que llevemos a cabo aquí en la ventana que está en la parte de atrás del editor de datos. En esta ventana de resultados nosotros podremos manejar la información y nos va a aparecer tanto ese análisis, como les decía anteriormente, tanto textualmente como a nivel gráfico. Entonces,
Cuando vamos a realizar el análisis, en la parte superior del editor de datos nos aparecen las diferentes opciones: archivo, edición, ver, datos, transformar, analizar. Pero en este caso vamos a darle clic en analizar. La segunda opción es estadísticos descriptivos. Le vamos a dar clic ahí y nos van a salir diferentes opciones. Vamos a darle la opción de frecuencias. En la opción de frecuencias nos aparece en la parte izquierda una columna y en la derecha otra vacía. En la izquierda nos aparecen las variables que nosotros estamos manejando en la base de datos que está en el editor de datos. Entonces vamos a pasar al lado derecho las variables que nosotros queremos trabajar a nivel gráfico. En este caso yo voy a trabajar la variable de total de horas trabajadas con el salario a pagar por esas horas trabajadas de los trabajadores. Le damos clic en estadísticos. Aquí nos está preguntando que si queremos sacar la media, la mediana, la moda, pero en este caso no vamos a hacerlo. Simplemente salimos de ahí, le damos en gráficos y aquí nos pregunta qué clase de gráfico queremos darle al análisis. Si un gráfico de barras, un gráfico de sectores o un histograma. En este caso podemos hacerlo con un histograma, darle clic, le colocamos. También nos pregunta que si mostrar la curva normal en el histograma. Podemos darle también clic para que sea más clara para nosotros. Le damos continuar y le damos clic en aceptar. Esperamos. En ese momento nos aparece el visor de resultados. Debemos esperar un momento para que mientras analiza la información, y inmediatamente al poco tiempo nos aparecen los cuadros que nosotros le solicitamos al programa respecto a las variables que nosotros escogimos, que son el total de horas trabajadas de ellos, de los trabajadores, con el salario que se les va a pagar. Nos aparecen dos tablas, como lo podemos ver, la tabla de frecuencias, y en la parte de abajo nos aparece cada uno de ellos, la frecuencia que tienen, el porcentaje que es determinado de cada uno de ellos, y nos aparece el total acumulado de los mismos. Y en la parte inferior del visor de resultados nos aparece el histograma que nosotros le solicitamos al programa. En la parte horizontal podemos ver que está el total de las horas. En la parte vertical podemos ver que está la frecuencia. Y nos aparece otro gráfico, pero ya con el salario que se les va a pagar a cada uno de ellos. Ya. Como lo vimos anteriormente en el análisis que estábamos realizando, donde sacamos tablas de frecuencia y un histograma, también podemos realizar otra clase de análisis estadístico descriptivo. Le damos clic aquí en la parte en analizar, la segunda opción, estadísticos descriptivos, y nos aparecen las opciones anteriores. Le damos clic en descriptivos, nos aparece una ventana similar a la que nos había aparecido en el análisis anterior. Vamos, en este caso vamos ahora nuevamente a analizar los salarios a pagar. Le damos clic aquí en la mitad para pasar esta variable a la columna derecha, y podemos en este caso trabajar también el salario neto y también lo pasamos a la columna derecha. En la parte superior de este ventanazo le damos clic en opciones y nosotros vamos a resaltar lo que nosotros queremos que aparezca en este análisis, en esta tabla que nos va a aparecer a continuación en el visor de resultados. Si queremos que nos aparezca el mínimo del salario que se va a pagar o el salario neto, lo mantenemos seleccionado o lo quitamos conforme lo deseemos. El máximo, la varianza, el rango también podríamos colocarlo y le damos clic en varianza. En este caso yo voy a darle clic a todas para que podamos ver cómo nos va a salir ese análisis de una manera muy clara y muy entendible. Le damos clic en continuar. Cuando seleccionamos en el análisis descriptivo que estamos realizando, como les había dicho, seleccionamos todos. En este caso le damos continuar. En la parte de abajo le damos guardar valores típicos como variables y le damos aceptar. Inmediatamente nos bota, no como el análisis que realizamos anteriormente, que nos botó varias tablas. En este caso solo nos bota una nada más, pero con los datos muy específicos y muy claros de lo que nosotros le solicitamos, que fue el rango, el dato mínimo, el máximo, la suma de ellos, la media. Más para acá está la varianza y cada uno de ellos nos da el valor respectivo. Con esto podemos ver
las cosas muy básicas de este programa, pero que son muy útiles y a nivel de administración nos generan un campo abierto, nos solucionan y nos facilitan muchas cosas que podemos evitarnos en otros programas que no nos dan tantas opciones para realizar un análisis tan importante y tan necesario como es este. Les doy gracias por este tiempo y que Dios les bendiga.